Hola chicos, hoy os voy a enseñar cómo hacer un buen comentario sobre una pirámide de población, ¿vale? Tened en cuenta que este ejercicio pues no es ni más ni menos que una redacción, ¿vale? Es un comentario de texto en el que vamos a analizar una pirámide o vamos a leer, mejor dicho, los datos que nos ofrece una pirámide de población. Por lo tanto, como cualquier texto narrativo, pues tiene que tener su introducción, su desarrollo y su desenlace, ¿vale? Entonces, os voy a ir dando algunos ítems, algunos apartados que no pueden faltar en ese comentario. Luego lo podemos hacer más o menos extenso, ¿vale? O podemos entrar al detalle convirtiendo porcentajes a números reales y demás. Pero bueno, lo básico que tiene que tener ese comentario os lo voy a enseñar en este vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a ello y antes que nada quería enseñaros pues las tres pirámides más típicas que nos podemos encontrar. Además, en este caso, son las tres de la población española, ¿vale? Pero en distintos años. Daros cuenta que una es del 1900, aquí lo tenéis, ¿vale? Otra es del 1950 y otra del 2007, ¿vale? Entonces, estas son las tres pirámides que te puedes encontrar más habitualmente. Luego hay otro montón que no guardan esta misma estructura, ¿no? Pero estas tres me viene muy bien porque fijaros, la primera de ellas suele coincidir con países subdesarrollados, ¿vale? Son pirámides que tienen mucha natalidad, pero también tienen mucha mortalidad. La población es bastante joven, ¿vale? Y suele darse, pues como ya os digo, en países subdesarrollados, como era el caso de la España del 1900, ¿vale? Estábamos en proceso, ¿vale? Todavía no teníamos ni una población ni unos avances lo suficientemente buenos como para llegar al tercer ejemplo de pirámide, como es esta, ¿vale? Que es más o menos como estaría nuestra sociedad actualmente, en donde se va a producir un envejecimiento al contrario que en la primera, de la población, ¿vale? Entonces, la primera sería, o se suele llamar triangular, pirámide triangular o expansiva, ¿vale? La segunda, aquí la tenéis, es la de campana, o estancada, como también se suele llamar, que es, por ejemplo, la de los años 1950 en España. Es decir, esta coincide con los países en vía de desarrollo, ¿vale? Como veis, pues bueno, se sigue manteniendo una alta natalidad, ¿vale? Pero conforme vamos avanzando en la pirámide, pues nos damos cuenta de que, bueno, la industrialización, la llegada de nuevos medicamentos, pues hace que la población viva más y por eso se envejezca o empiece a estar en vías de envejecimiento, como es el caso ya de la tercera pirámide, en donde nos dice o se refleja que es de una población, de una sociedad industrializada, avanzada, ¿vale? Suele coincidir con las pirámides de población más avanzadas, ¿vale? Y que están en proceso de envejecimiento, pues por distintos factores que vamos a ver luego un poquito más adelante, en donde la natalidad se va a reducir, ya sea porque la mujer se incorpora al trabajo, no tiene tiempo de cuidar a los hijos, y al contrario, la población adulta, pues va a aumentar. Daros cuenta que cuando aquí, en estos datos no se ven, pero en este, aquí sí lo vemos, daros cuenta que cuando aquí había muy poquita gente en edad de 85 años o más, y sin embargo, en la segunda, pues daros cuenta como 50 años más tarde, perdón, casi un siglo más tarde,
o mejor dicho, más de un siglo, son 107 años, y es que pensaba que era la de los 50, pues ya hay mucha más población que supera esa edad de 85 años. ¿Por qué? Pues lo que decía antes, ¿no? Los avances tecnológicos, los avances médicos, la calidad de vida, los trabajos menos forzosos, ¿vale? Y entonces eso hace que la población viva más. Si encima no hay nacimientos, pues ¿qué va a ocurrir? Que la población se va a envejecer como pasa en la mayoría de los países más desarrollados del mundo. Pero bueno, aquí no quiero entrar al detalle porque para eso ya me he descargado pues una pirámide de población lo más actualizada posible que he podido encontrar con fecha del 1 de enero del 2020, ¿vale? Entonces, aquí la tenemos y ahora sí vamos a entrar en profundidad un poquito a analizar esos parámetros que no pueden faltar en tu comentario de texto, ¿vale? Daros cuenta que la estructura de las pirámides siempre es igual. A la izquierda suelen aparecer los varones y a la derecha las mujeres, ¿eh? Y esto que aquí aparece en el centro, te lo puedes encontrar en el centro o también a la izquierda, ¿vale? No es más ni menos que un cuadro de doble entrada en donde se reflejan distintos datos que yo tengo que aprender a leer. Y por último, la última de esas variables, sería esta horizontal en donde en este caso lo dice por porcentajes, también me lo puedo encontrar por millares, y me dice el porcentaje de la población, ¿vale? Entonces, izquierda varones, derecha mujeres, la edad que la puedo encontrar o aquí en el medio o aquí a la izquierda, y el siguiente parámetro, el porcentaje de población que hay sobre el total, ¿de acuerdo? Esos parámetros son los primeros que yo tengo que describir en mi comentario de texto, ¿vale? Es decir, tengo que hacer una descripción visual de lo que voy a leer, ¿vale? Indudablemente aquí tampoco me puede faltar ni el año, ¿vale? Y a simple vista ya estoy viendo qué tipo de pirámide es, por lo tanto, eso también lo voy a poner al principio o en la introducción de mi redacción. Si os dais cuenta, ese tipo de pirámide sería la tercera, ¿vale? Que se llama pirámide en urna, bulbo o regresiva. Regresiva porque está en proceso de invertirse, ¿vale? Daros cuenta que aquí hay una cantidad de población que luego no va a poder ser sustentada por la población joven que le sigue por debajo, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando esta población llegue aquí, a esta altura, a la edad de 80, 85 años, pues va a haber mucha dificultad pues, para poder pagar las pensiones de esas personas que ya no están en edad de trabajar, ¿vale? Por eso, pues muchos de los gobiernos hacen intentos para subsanar en la medida en la que cabe ese problema, o bien ya sea aumentando la edad de jubilación, o bien con programas como por ejemplo el que inició Zapatero en 2007 con el cheque bebé, etcétera, ¿no? Entonces, volvamos a nuestra pirámide actual, esta, en donde, pues bueno, daros cuenta que se reflejan esos problemas de los que estamos hablando, ¿no? Hay muy pocos nacimientos, daros cuenta que de 0 a 4 años, pues hay muy poquita población, ¿vale? Y sin embargo, de 90, de 80, 85 hacia arriba, pues todavía hay un gran número. Eso quiere decir que la gente vive mucho más que cuando lo hacían en 1900, en la pirámide del 1900, que si miramos o volvemos hacia atrás,
Pues aquí tenemos la del 1900, pero claro, no tenemos el dato de la edad. Pero bueno, podemos imaginarnos que por aquel entonces a lo mejor la edad media pues podría rondar los 60, 65 años, cuando en la actualidad pues la edad media de cualquier español, la edad media de decesos suele estar en los 83,5 años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otro dato no puede faltar en mi comentario? Apartado 2, por ejemplo, pues de dónde he sacado la fuente. Esta pirámide en concreto, pues yo la he sacado del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Y lógicamente tengo que poner también de qué población estamos hablando, en este caso de la población española. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora que ya conocemos los tipos de pirámide y los parámetros que podemos leer en ella, pues es el momento de profundizar y seguir analizando, ¿no? ¿De qué manera? Pues varias opciones. Puedo empezar a analizar por sexos, ¿no? Y si os dais cuenta, aquí en esta pirámide, daros cuenta que nacen más hombres que mujeres, ¿sí? Aquí sobresale el 2% y aquí pues coincide aproximadamente con el 2% el de las mujeres, ¿vale? Esta regla suele coincidir también en los parámetros a nivel mundial. Normalmente suelen nacer más hombres que mujeres. Pero ¿qué ocurre? Cuidado con este dato, porque a lo largo de su tiempo de vida el hombre, ¿vale? El hombre fallece antes que la mujer, y por eso, si os dais cuenta, pues conforme van avanzando en edad, pues el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, podemos atribuirle varios significados, como por ejemplo, pues la calidad de vida que lleven cada uno de ellos, ¿no? Normalmente los hombres años atrás pues siempre han sido destinados más a trabajos más duros, a trabajos con más peligrosidad, ¿vale? Si nos vamos a los años 50, pues los convenios laborales no eran igual que ahora, la mujer no estaba incorporada al trabajo, lógicamente si la mujer trabajaba en casa, pues no tenía el mismo riesgo que aquel, digamos, minero que estaba en un hoyo trabajando, o un camionero con el riesgo de la carretera, en fin, que está demostrado que los hombres, por una razón o por otra, ya sea por el estilo saludable, porque fuman más, ahora no, estoy hablando de hace algunas décadas, ¿vale? Entonces, todos esos datos son susceptibles de justificar el por qué, conforme pasan los años, la mujer vive más que el hombre, a pesar de que haya más nacimientos de varones, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. ¿Qué más puedo analizar? Oye, pues puedo analizar por grupos de edad. Por ejemplo, yo podría analizar esta pirámide en función de la edad laboral. Ya sabéis que la edad laboral, pues, va desde los 16 años hasta los 65 años, ¿vale? De 0 a 15 no están en edad de trabajar, ya sabéis que es escuela, educación obligatoria, y a partir de los 66, con los 66 cumplidos, pues está en edad de jubilación, por lo menos hasta ahora, y si no lo cambian, porque ya sabéis que en un futuro muy cercano esa fecha tendremos que ampliarla por lo menos hasta los 67, ya que nuestra pirámide no es sostenible, ¿vale? No hay capital, no hay mano de obra que pueda sostener toda la población que no está en edad de trabajar, ¿vale? Tanto por arriba como por debajo, ¿vale?
Otros datos que yo puedo analizar de las pirámides de población, pues bueno, son los salientes, ¿vale? Tanto salientes como entrantes, pues los puedo analizar también. ¿Para qué? ¿O qué datos me van a aportar estos salientes o entrantes? ¿Vale? Pues perfectamente pueden reflejar, ¿qué te digo yo? Una guerra, ¿vale? Una guerra en donde, pues por ejemplo, haya habido muchas muertes, normalmente suelen ser en el bando masculino, ¿vale? Otra razón más por la que los hombres al final de su vida los porcentajes de población siempre son menores, o alguna pandemia. Tened en cuenta que actualmente estamos en una pandemia. Los datos todavía quizás no sean significativos para que se puedan leer en una pirámide de población, pero si verdaderamente están muriendo tantas personas, pues dentro de 5, 10, 15 años podremos leerlo perfectamente en nuestra pirámide de población, ¿vale? Esos repuntes también pueden ser causa de migraciones, por las razones que sea, porque haya habido alguna catástrofe en el país o la localidad o la provincia que se esté analizando, y esa gente que estaba censada en ese país, pues ahora desaparezca porque tenga que irse a otro sitio, ¿no? Ya sea por trabajo, por, como he dicho, alguna catástrofe, movimientos por hambruna, ¿vale? Entonces, todos esos picos se van a ver reflejados en nuestra pirámide. O también puede pasar al contrario, estamos hablando de guerras, de epidemias, pero también puede haber un baby boom, ¿vale? Como he dicho antes al principio del vídeo, en el 2007 Zapatero pues puso un cheque de 2.500 euros a disposición de todas aquellas parejas que tuviesen un niño entre el 2007 y el 2010, ¿no? Pues si esta pirámide de población es del 2020, principios de 2020, esa población ahora mismo tendría alrededor de los 11, 14 años. Pues daros cuenta, pues fijaros, aunque sea poco, pero se aprecia que con esas edades hubo un incremento de nacimientos, ¿vale? Eh, si no recuerdo mal, he leído que fueron aproximadamente unos 500.000 nacimientos. Pues fijaros cómo ese repunte se ve reflejado en los nacimientos que se produjeron entre el 2007 y 2010, que son los que ahora tendrían, a la fecha de 1 de enero de 2020, son los que ahora tendrían 10, 14 años. Pues se aprecia significativamente ese incremento. ¿Vale? Más cositas que pueda yo poner o decir de una pirámide de población. Bueno, pues creo que lo básico ya lo hemos dicho. Lógicamente, eh, no puedo terminar mi comentario de texto sin hacer unas conclusiones. Las conclusiones ya sabéis que son pues el resumen de lo que ya habéis mencionado anteriormente, ¿no? O donde se destaca lo más importante que creéis que ha pasado o que se ha dado en esa pirámide, ¿vale? Estoy viendo a ver si me dejo algún apartado. Creo que ya hemos hablado de todo. Y bueno, pues
aquí os dejo algunos datos estadísticos que he rescatado de datosmacro.com, ¿vale? En donde en 2019 pues nos da el número de población total, aquí lo tenéis. También nos dice o nos, nos da como dato que lógicamente nuestra población es una población envejecida, ¿vale? Con un alto porcentaje de mayores y con una natalidad muy baja que ronda el 7,62%, ¿vale? Entonces se refleja pues lo que son las características de la pirámide regresiva o de bulbo, ¿de acuerdo? Y bueno, también me he traído esta captura también para que veáis esos picos que yo mencionaba anteriormente, cómo se reflejan en la pirámide de población. Si quisiésemos ver, por ejemplo, los efectos de una guerra, pues me he ido a la pirámide de 1980. ¿Por qué? Pues porque si sabemos que nuestra guerra civil fue del 36 al 39, eso quiere decir que a fecha de 1800 esta gente tendría ahora, pues vamos a hacer la cuenta, 36, 44 años, ¿vale? 44 años, que son los que están en esta barra. Daros cuenta, aquí las personas que tienen ahora o que tenían en 1980 44 años, pues nacieron justamente el año en que empezó la guerra. Eso quiere decir, daros cuenta cómo se frenó la natalidad en ese momento, ¿vale? Todas las generaciones que vinieron posteriormente, que son estas, pues daros cuenta, pues cómo fueron aumentando progresivamente hasta llegar, pues prácticamente a la década de los 80, donde se vuelve a frenar la natalidad. ¿Por qué? Pues porque empezamos nuestra regresión. Es el momento, daros cuenta, en 1980, en el que empezamos, o bueno, estamos con nuestra nueva constitución prácticamente. La mujer empieza a adquirir un valor mayor en la sociedad, empieza a incorporarse en el trabajo, ya no tiene tanto tiempo de la crianza de los niños, ¿vale? Y por lo tanto, ese es el momento en el que nuestra pirámide, que aquí podríamos clasificarla como de campana todavía, ¿vale? Pues va a empezar a convertirse en una pirámide de bulbo. ¿Ok? Y sin embargo, las generaciones que van por arriba, que son todas estas, que son a las que sí les pilló la guerra, pues vamos a contar, por ejemplo, no sé con qué edad se iba a la guerra, pero ponemos desde la gente que tuviera 15 a 20 años en adelante, pues habría que sumarle, tendríamos gente que en este momento tuviera los 60-65. Daros cuenta como aquí, que estos sí que fueron los que padecieron la guerra, pues como hay un descenso notable, sobre todo con respecto a la mujer, de la población masculina, ¿vale? Todos estos que son los que sí vivieron en primera persona la guerra civil española. Y estos, a partir de aquí, que son las generaciones más jóvenes, pues bueno, sí, pudieron pillar el año del hambre, la posguerra y demás, pero bueno, el incremento de población siempre iba positivamente en términos hacia arriba, ¿ok? Entonces, pues bueno, estos son algunos datos curiosos. Todo esto si podemos leerlo en las pirámides de población, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, la pirámide de población de Francia, ¿vale? Con fecha de 2005. Daros cuenta que ya es similar a la nuestra, ¿no? Es también una pirámide en forma de bulbo,
¿vale? Porque ya se está empequeñeciendo los nacimientos con respecto a la población adulta que luego va a tener que soportar. ¿Ok? Esto es típico, como hemos dicho ya, de sociedades avanzadas, de sociedades industrializadas, de sociedades, pues bueno, donde la natalidad es más baja y la mortalidad, ¿vale? Aunque se siguen produciendo defunciones, pero cada vez es más longeva la población, ¿ok? Si comparamos con esta, por ejemplo, de un país subdesarrollado, pues daros cuenta que hay muchísima natalidad y también muchísima mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, claro, la población, como sabe que, o como no tienen los recursos necesarios para cuidar en el caso en el que se produzca alguna enfermedad, tienden a tener más hijos, porque saben que en algún momento, en cualquier enfermedad, se les puede morir alguno, ¿vale? Si pensamos en la España de 1950, pues nuestros padres, incluso nuestros abuelos, siempre tenían mucha más descendencia. ¿Por qué? Pues porque era más fácil que alguno de esos hijos se le muriera por cualquier epidemia, cualquier gripe, incluso un resfriado, ¿no? Y entonces, pues bueno, típica pirámide de países subdesarrollados, ¿de acuerdo? Y ya está, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, creo que no me dejo nada, al menos los aspectos básicos pues ya los tenéis, ¿vale? Y por lo menos espero que os sirvan para iniciaros y empezar con comentarios de pirámides de población, ¿vale? Pues nada chicos, nos vemos en el aula, un saludo, hasta luego.